bienvenidos. Mi nombre es Claudio Montero y durante los últimos 30 años he estudiado arquitectura y urbanismo. He organizado la más importante competición de vivienda sostenible en 3 continentes y he trabajado como consultor y agente inmobiliario. Y ahora voy a hacer entrevistas. Voy a hacer entrevistas con compañeros, con amigos, pues sobre el futuro de la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si te interesa por qué tu ciudad es como es, o cómo será tu próxima vivienda, o si quieres generar ingresos extras en el mercado inmobiliario, quédate con nosotros, acompáñanos, participa en comentarios. Bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita Enrique Muñoz, de Inshop Interiores Comerciales, que es un estudio de interiorismo especializado o fundamentalmente dedicado al diseño, asesoramiento y análisis comercial, y especialmente en sectores como la moda, como la farmacia y como la óptica. Enrique, buenos días y Buenos días, gracias Claudio. por participar en la conversación y por aceptar venir aquí este ratito con nosotros. No, gracias a ti por invitarme y yo ser el primer invitado de este podcast. Muy bien. Tú y yo nos conocemos desde el 2017 y hemos compartido oficina y hemos compartido muchas conversaciones parecidas a la que vamos a tener hoy aquí. Pero como hoy no estamos solos, me gustaría empezar preguntándote quién es Enrique Muñoz. Y como eso es muy amplio, lo voy a centrar un poquito. Me gustaría saber dónde naces, cuál es tu entorno urbano y cosas como, ¿ibas andando al cole? Bueno, pues ha habido 2 etapas en mi vida. En un principio sí iba en la primaria, sí que iba andando al cole, porque era un cole de proximidad del barrio. Y luego ya cuando pasé al instituto, pues ya no, ya tenía que coger un autobús para ir al instituto que estaba un poquito más alejado del barrio. Porque en el barrio donde vivía no había institutos. No había instituto. Me estás hablando de Madrid. Sí, estoy hablando, sí, Madrid, un barrio de Madrid, a las afueras de Madrid. Vale. Y con eso centramos un poco Sí. tu entorno cercano, tu entorno construido, o tus primeras imágenes o vivencias de ciudad. Y dentro de eso te pregunto, como te dedicas a lo que te dedicas, ¿cómo eran las tiendas del barrio? ¿Qué recuerdos tienes de los comercios? ¿Tienes algún impacto que tú recuerdes, que digas, recuerdo que había una tienda que me gustaba ir por esto y por esto, o que eso te ha marcado para dedicarte a lo que te dedicas? No. A ver, el barrio es un barrio residencial a las afueras de Madrid y tenía muy poco comercio. Lo que me acuerdo, el primer comercio así que más me acuerdo que íbamos con frecuencia era una especie de economato. El barrio donde yo vivía era un barrio que hizo el Instituto Nacional de Industrias para los trabajadores de sus empresas. Y entonces había pues la panadería, el bar, no sé qué, y luego había un gran economato que valía las cosas un poquito más baratas que en otros sitios. Y allí es donde se hacía la compra fundamental de todo. Y entonces me acuerdo sobre todo de eso, pero poco más. Vale, entonces ahora mezclo esa pregunta que queda más o menos sin responder y la siguiente, y es, entonces, ¿por qué decides estudiar lo que estudias? O sea, ¿qué te lleva a estudiar interiorismo o arquitectura de interiores? Porque me gusta, siempre me ha gustado el tema. Y entonces, en contra de todas las recomendaciones de familiares que querían que estudias aparejadores, en ingeniería o cualquier otra cosa, yo digo que no, que me voy a estudiar interiorismo. Y entonces, pues, una vecina me asesoró que la mejor escuela, que ya había estado estudiando, que la mejor escuela era una determinada. Y ahí me apunté allí. ¿Cuál? Dinos. Sí, era la Escuela de Artes Decorativas en su momento. Vale. ¿Eso ya no existe? Creo que sí, pero es que ha cambiado mucho. Todo el plan de lo que es interiorismo ha cambiado mucho, porque ahora, según tengo referencias y por la gente que conozco que ha salido, la gente que mejor preparada ahora sale de una escuela que está justamente debajo de arquitectura. Vale, estudias allí, entiendo que son 2 años, 3 años. Eran 3 años, porque como ya tenía bachiller superior y todo eso, eran 3 años. Vale, y de ahí, ¿cuál es tu primer trabajo? O sea, ¿cuál es el primer sitio que entras a trabajar ya? No sé si durante la carrera todavía o ya finalizada, pero como interiorista, realmente. Como interiorista realmente, tengo un pequeño trabajo de interiorista después de acabar los estudios.
En aquella época nos íbamos a la mili. Porque soy de otra época. Yo no llegué a eso. Entonces, acabé los estudios, me fui a la mili, volví de la mili y entonces no tenía trabajo. Y entonces, como la ignorancia es un poco atrevida, vi un anuncio en prensa que había un concurso de habilitación del actual Ayuntamiento de San Sebastián, que lo querían convertir en un centro de convenciones con una especie de casino y no sé qué. Y yo me presenté. Y entonces el premio se dio, es cierto, pero me concedieron a mí un acceso. Y bueno, pues eso ya me sirvió para ponerlo en el currículum y, por mediación de unos familiares me fui a trabajar a un estudio de arquitectura, muy poco por las mañanas y demás. Pero a su vez yo iba echando mis currículums y demás y mandé un currículum de un anuncio de color salmón del País a que buscaban una gente en Cortefiel. Y me presenté a la entrevista y me cogieron. Como interiorista para Cortefiel. O sea que realmente... En ese momento era entrevista junior. Entrevista junior, sí, pero ya es enfocado a comercial, o sea, lo que luego ha sido toda tu carrera. Pues ahí precisamente es cuando realmente se desemboca todo el enfoque comercial de mi carrera. Porque yo allí estuve 10 años y medio y entonces, pues bueno, allí ya es... ¿Nos puedes contar? Porque al final tú y yo estamos en el gremio, yo en mi caso soy arquitecto, tú eres arquitecto de interiores, sabemos lo que se hace, pero tu carrera es una de esas que todo el mundo dice que le encanta y todo el mundo dice que quiere estudiar y que le hubiese gustado ser y demás, pero a mí me gustaría saber un poquito más. Entras en Cortefiel, me dices que has estado 10 años ahí. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo real de un interiorista junior en ese momento cuando entras? ¿Qué haces? A ver, en ese momento te intentaban dar una formación. Bueno, el jefe que tenía en ese momento, que era, bueno, para mí había sido una persona referente para mí, quiso que no solamente me dedicase al diseño, sino que en los primeros meses participaba como delineante en lo que delineante a mano, estamos hablando que en ese momento no existía estamos hablando de portaminas, tablero cuadro y cartabón, Paralex, cartabón y cuchilla y copiadora heliográfica. Y copiadora, que íbamos a una empresa al lado donde nos hacían las copias. Pero no eran fotocopias. Eran fotocopias. Era copiadora heliográfica. Era de amoníaco. De amoníaco, exactamente. Hacíamos en papel y en vegetal cuando teníamos que hacer, porque hacíamos un plano base y sobre ese plano base hacíamos las instalaciones. Entonces, el mobiliario en un plano, y claro, te hacías un plano del contorno y después todas las instalaciones y todo eso. O sea, que tú empezaste haciendo eso de delineante principalmente. Sí. Y luego también, durante las etapas de las obras, me iba con una de las personas porque allí había, el departamento estaba dividido en dos partes. Por un lado estaba la parte de diseño y la otra parte era la ejecución de la obra. La ejecución de la obra era de dirección de obra. Ellos, aquí se contrataba, había empresas que hacían la obra y esa persona coordinaba y vigilaba que se hiciese más o menos, el interiorista vigilaba que más o menos todo estuviese bien, pero el que estaba en la obra era el jefe de obra. O el director de obra, llamadle. Y decías, tu jefe, que es un referente que tienes. Sí, en vez de dedicarme nada más que a la zona de diseño, para que tuviese un conocimiento más amplio de todo, me metió también para que llevase las dos cosas a la vez. O sea, ahí hice un mix. Y bien. Bien, hombre, es un reto. Yo me acuerdo que la primera hora porque eso hice al principio, después ya me dieron la primera hora para mí, que hice el proyecto y tenía que hacer la ejecución después. ¿Y esa cuál es? Fue la reforma de Cortefiel de Murcia. De Murcia. Es una obra grande, que tenía 2 plantas, tendría alrededor de 1000 y pico metros cuadrados. Y me acuerdo que la cosa fundamental de esa tienda era que había una escalera mecánica y había que sacarla. Entonces tuvimos que coger la grúa más importante que había en Murcia, desmontar todo lo que parecía fácil, no dejó de serlo, ¿no? Por la noche había que pedir un permiso, se cortó todo lo que es la Gran Vía de Murcia, que es la calle más importante de Murcia, se tuvo que desmontar la fachada y el escaparate porque la escalera mecánica sale de una pieza.
por la tienda, imagínate. Y eso tú, de interiorista junior, ¿no? Te ibas ahí con tu libretita y decías, vamos a una obra, que me ha dicho mi jefe fácil. Con lo cual, todo eso. Ahí hice, bueno, me lo pasé muy bien, porque bueno, cuando eres más joven te lo pasas muy bien con muchas cosas, pero trabajé mucho, hice muchas horas, pero bueno, luego el proyecto salió bien y se quedaron contentos la empresa. Con lo cual, eso está bien. Y como consejo a los jóvenes está bien que lo cuentes. Porque hemos ido de presentarte a un concurso en San Sebastián a eso. Pero has dicho que estuviste 10 años y hemos hablado otras veces y yo sé que además con Cortefiel habéis hecho muchas obras, muchas aperturas de tiendas nuevas, te ha dado para viajar. Entonces, cuéntanos un poco esa trayectoria profesional en Cortefiel. ¿Dónde te ha llevado? ¿O qué ciudades has visto? ¿O qué aperturas has hecho? ¿O la profesión de interiorista, que parece que al final estás en tu escritorio con tu mesa, con tus materiales, con tus colores, con no sé qué, y resulta que a ti te ha dado para viajar y conocer el mundo abriendo tiendas de Cortefiel? Sí. A ver, yo al principio lo que hacía era desarrollar un proyecto, ¿vale? Y hacía la obra. Y hacías un proyecto, uno o dos cada temporada. O sea, fundamental en la moda hay 2 temporadas, que es para abrir en otoño-invierno, que abres en el mes de septiembre, como a mediados de septiembre, para abrir con temporada de otoño-invierno, o primavera-verano, que abres para el mes de marzo. Entonces las obras normalmente empiezan en enero, una semana después de las rebajas, que es cuando ya se vende todo, cuando ya se baja el mercado. Normalmente, si es una tienda nueva, no hay problema de tiempo, se puede hacer con anticipación, pero es una tienda, una reforma, normalmente no se suele cerrar. Se parte la tienda por la mitad y al final lo que hace son como 2 obras. La obra de un lado y la obra de otra. Son muchos metros cuadrados, con lo cual tú puedes almacenar todo en rebajas. Además, cuando hay en rebaja y liquidación, que lo pones todo mucho más barato, la gente entra, aunque esté aquello hecho una pena. Y después ya, cuando ya me pusieron como, interiorista, hacía proyectos y supervisaba a los jefes de obra. Y entonces lo que hacía era proyectos en la oficina y cuando se estaba ejecutando la obra, pues iba 1 o 2 veces durante la ejecución de la obra para ver que más o menos estuviese haciéndose como estaba en el proyecto. De todas formas, el jefe de obra, si había algún problema, te comunicaba las El jefe de obra, por preguntarte, ¿nos puedes nombrar algunas ciudades o países donde estaban esos jefes de obra? Porque ahora tenemos internet y es muy fácil. Y mandas un mail en WhatsApp, pero estamos hablando de España y lo único que había no había móviles. Claro. O sea, lo que tenías que ir es ¿Internet? Tampoco había internet. Ibas a una cabina, a llamar a la oficina al del aire acondicionado porque no te había venido. Pero si era una apertura de Cortefiel en Berlín, ¿cómo hacías tú eso? No. Cuando ya hacemos el salto internacional, vale. A ver, ¿qué no se hace con Cortefiel? A ver, es que vale. Cuando yo llego a Cortefiel, no existe nada más que Cortefiel y Milano. Vale. Milano Trajes era una empresa de grupo que tenía muy poquitas tiendas y se dedicaba solamente a vender trajes a precio único. Eso ya se ha desaparecido como tiendas. Sí que queda una parte que vende al mayor. No sé si vas a las tiendas de Cortefiel o vas al doble de Cortefiel, todavía ves algunas prendas que ponen Milano porque se está fabricando. Porque Cortefiel tenía un negocio de tiendas propias y luego vendía al mayor a tiendas multimarcas. Y entonces vendía con diferentes... vendía con Paco Rabanne en un momento determinado, vendía con Milano, vendía un montón de cosas. ¿Y entonces no es Cortefiel quien hace el salto internacional? No. Cuando Zara, porque todo esto, cuando yo entré en Cortefiel, Zara tenía muy poquitas tiendas. Zara en Madrid estaba en la calle Carretas como mucho y no sé si alguna más, y era ropa muy barata, tipo lo que puede ser ahora casi el Leptis. Y vendía mucho, pero muy barato. Y entonces ya tenía un peso específico en el mercado, pero todavía no era lo que hoy conocemos como Zara, ni como Grupo Inditex. Y Cortefiel pues ve una oportunidad de negocio en ropa más barata, y quiere comerle un poco el mercado a Zara. Y hace una línea que era... Cortefiel fundamentalmente siempre ha sido una línea de caballero, porque Cortefiel empezó siendo una línea de caballero, esa estrella de caballero, luego metió señora y en este momento dijo, pues vamos a hacer un salto, hacer una línea barata, vamos a hacer una especie... Ellos querían
una línea como si fuese un Gap. Gap en aquellos momentos era el referente mundial en moda. Hoy en día Gap está casi a punto de desaparecer, pero en ese momento era un referente en moda. Y crea una línea que se llama Springfield. Y se hace una tienda piloto en una tienda muy pequeñita que tenía de Cortefiel, se le cambia el nombre, era una tienda muy pequeña. Entonces ya para Cortefiel no servía porque ya se quedaba muy pequeña. Y se pone en Springfield allí para testar. Y entonces en ese momento lo que había era pues más o menos lo que tiene un Uniqlo. Chinos en 4 colores, jersey de pico, jersey de cuello redondo en 4 o 5 colores y cosas así. Y empieza ahí. Y entonces Springfield empieza a funcionar bastante bien y se empiezan a abrir muchas tiendas. Y entonces una empresa de unos grandes almacenes suizos que se llaman Globus se fijan en el modelo de negocio y quieren hacer ese modelo de negocio en Alemania. Y entonces se asocian con Cortefiel para abrir ese modelo de negocio. Entonces a mí me destinan un poco a abrir las tiendas de Springfield. Y entonces mi misión era ir al local, medirlo, ver las dificultades que podía tener, las instalaciones y demás, desarrollar el proyecto en la oficina y luego yo iba a mitad de la obra y al finalizar la obra, para casi a la entrega de la obra para que todo estuviese correcto. Pues, pero de ese tema, claro que se ve así como muy bien, hacíamos alrededor de 12 tiendas en primavera-verano y 12 tiendas en otoño-invierno. 12 tiendas nuevas. Nuevas, sí. O sea, 24 tiendas al año de aperturas. De apertura. O sea, era el crecimiento, un momento de crecimiento brutal sí. de Springfield. Sí, y tanto en España como en el extranjero. ¿Con quién podrías comparar ahora ese crecimiento? ¿Quién crees? Porque me estoy saltando el guión y las preguntas que tengo. Es que ha cambiado mucho el textil, porque antes lo que se abrían eran muchas tiendas pequeñas en muchos sitios. Sí. Ahora con la llegada del comercio electrónico se ha cambiado. Ahora se abren pocas tiendas muy grandes y para que sirven un poco como showroom y la gente compra online o compra en la tienda. Ese ritmo de abrir tiendas, 24 tiendas al año con esa expansión, ahora mismo no lo está haciendo nadie por el cambio que dices tú, por el comercio electrónico. Quien más puede estar haciéndolo es Zara y Zara con todas sus líneas de ropa, pero también ha pasado eso. Zara ha cerrado las tiendas más pequeñas y se ha quedado con las grandes y ya no tiene. Antes habría, ahora también, el centro comercial que se abre Zara, pero ya no se abren tantos centros comerciales como en aquel entonces. Y Zara ha cerrado muchas tiendas pequeñas de barrio. Por ejemplo, todas las tiendas que se llamaban populares, que son las zonas populares. En Madrid hay 3 zonas, si este podcast lo oye gente de Madrid. En Madrid había todo lo que es el centro y luego hay una serie de zonas de comercio popular, que es la zona de Pueblo Nuevo, General Ricardos, Bravo Murillo, que es pues todo ese tipo de tiendas que estaban en esas zonas se han cerrado y se han centralizado solamente en el centro de la ciudad. Eso en Madrid. Normalmente en provincias, eso sienta muy mal a la gente de fuera de Madrid. Yo soy de fuera de Madrid, Normalmente que puedes decir, se tenía una tienda. Primeramente, no se abría tiendas. Había un baremo de público para abrir una tienda. Cortefiel no se abría una tienda de Cortefiel si no había más de 100.000 habitantes en esa ciudad. Ahora eso creo que ha bajado. Y Springfield estaba en 50-75.000 habitantes. Yo sé de una ciudad que no llega a 100.000 pero que había un Springfield. Pero luego se ha cambiado. Vale. Pero Talavera sí que está. ¿Era Talavera? Sí. Pero Talavera tenía 75.000 habitantes cuando hicimos las tiendas. Sí. La primera tienda que se hizo la hice yo. Y se compró una cadena de Punto. No me acuerdo cómo se llamaba. Era una cadena que tenía 7 o 8 tiendas y esas 8 tiendas se compraron y se convirtieron en Springfield. Y estaban al lado de la calle El Prado, que hacía esquina. Sí, yo lo recuerdo. Bueno, pues esa tienda. Pero ahora sí que hay Cortefiel en Talavera. Sí, en el centro comercial. Cortefiel ha cambiado mucho, ha cerrado casi todas las tiendas de Madrid, ha dejado nada más que un par de tiendas de Madrid y se está centrando en los centros comerciales. Bueno, pero todo eso ha cambiado mucho porque ha cambiado la propiedad de la empresa. Voy a ver cómo reestructuro porque... pero tengo una pregunta, una curiosidad, porque sí que me ha impactado lo de 24 aperturas al año, por curiosidad. Esas 24 aperturas al año te he dicho que había que hacer como tres visitas a esas aperturas. O sea, que ese año tenías muchos puntos de Iberia, ¿quieres decir? Sí, efectivamente. Pues si tú multiplicas 24 por 3, te da el índice de viaje. No te vieron en casa de viaje. Yo tenía
2 semanas al año en el mes de septiembre y 2 semanas al año en el mes de marzo, donde cada día cada día iba a un sitio, volvía y al día siguiente iba y a una volvía. hora diferente, a una ciudad distinta, a un país distinto, a no. revisar la obra. Si ibas a un país distinto, no, porque si vas a un país distinto, normalmente hacías noche allí. Hacías noche allí y te ibas un lunes. Normalmente, si vas a un país diferente, cuando fuimos a Francia, por ejemplo, yo me alquilaba un coche en el aeropuerto de París, me iba a la ciudad que fuese, hacía noche allí y al día, bueno, hacía la visita de esa ciudad, me iba a la ciudad donde fuese la visita al día siguiente, hacía noche así, hacía la visita y luego me iba a otra ciudad y el viernes me volvía desde donde estuviese. Una vida tranquila. Una vida tranquila, sí. No, te iba a preguntar, porque escuchando todo eso y ahora con tu explicación con más motivo, ¿tú tienes contabilizado, por ejemplo, cuántas tiendas abriste tú? O sea, ¿en cuántos proyectos de tienda en tus 10 años de Cortefiel? Y que me has dicho que no es solo Cortefiel, sino Springfield y otras marcas. Pues cerca de 300, más o menos. 300 marcas, proyecto, dirección de obra y apertura. O sea, y entiendo que entonces, cuando te fuiste de Cortefiel, lo que tenías era una experiencia brutal, claro, de hacer lo que te pusieran por delante, donde te pusieran, porque el inglés, ¿qué tal? Regular. En aquella época mejor, porque cuando tenías que relacionar con la gente de Alemania, por ejemplo, los de Alemania te estaba comentando que tenían un gran almacén, los de Globus, que es una especie como el Corte Inglés aquí, pero en Suiza. Y junto con ellos se abrió un Springfield en Alemania. Y entonces en un principio se abrieron 5 tiendas de Springfield. Y entonces yo me tenía que... ya alemán no sé nada. Y entonces iba con una persona de los grandes almacenes y hablábamos en inglés. Pero bueno, nos teníamos a ver, lo que no ocurre el idioma ocurre otras cosas. Y al final te entendías y fenomenal. Y la verdad es que me llevaba muy bien con ellos. De acuerdo. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con 0 problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Voy a dar un salto, Enrique, perdóname que dé el salto. Sí. Querría pasar de Cortefiel donde te fuiste, porque he hablado de inicio y que estáis especializados en moda, óptica y farmacia, entonces sé que estuvisteis en óptica. ¿Cómo das ese salto? Brevemente, para saltar un poquito a otros temas más del presente que además tratas en tu blog y también hablaremos de tu... Vamos a ver. Bueno, naturalmente ese nivel de vida que te estaba contando llega a un límite en que dices... bueno, yo cuando entré en Cortefiel tenía 28 años, más o menos. No, un poco menos, yo creo. No, tenía menos. Tendría 25, 24, 25 tendría, más o menos, cuando entré en Cortefiel, 26. No sé exactamente la edad, no lo recuerdo. Y estuve 10 años, pues hasta los 36. Y ya me planteé, dije, como me den los 40, de aquí no me muevo. Entonces, esto yo sabía que no podía continuar en el tiempo, porque realmente sí que estaba más o menos bien pagado, pero no tenía vida personal. Porque claro, cuando yo llegaba el viernes a mi casa, lo que estabas es muerto y entonces lo que no te apetecía salir ni nada, estabas como recuperándote para el lunes, porque he visto estas 2 semanas que te estaba diciendo, venías un viernes y el lunes tienes en el buzón otro paquetito de billetes. Que en ese momento la motivación es, ya sé hacer de todo, he participado en apertura y diseño de 300 tiendas, voy a buscar recuperar mi vida. Además es que es como muy monótono, un sector muy pequeñito, o sea, estás haciendo siempre casi lo mismo, no es como ahora que un día haces un estanco, otro día haces una tienda de ropa, al siguiente haces una farmacia que tú hacías no sé cuántos. Tiendas muy similares con los mismos criterios. Exactamente. Cuando había un cambio de imagen, pero si no había cambio de imagen, que los cambios de imagen duraban 3 o 4 o 5 años, estaba repitiendo una cosa una y otra vez, que lo cual era cansadísimo y no te motivaba. O sea, que te motivaba es hacer cosas diferentes. Y eso no te motivaba. Y entonces saltas a ¿dónde te vas? Entonces, por otro anuncio de periódico, sale un anuncio en las páginas. Todavía no hay internet. Ya empieza a verlo, pero todavía no está popularizado. Y ya empieza a ver algunos móviles.
Y hay un anuncio de prensa que me lo pasa una compañera, una compañera de otro departamento de marketing, en el ABC, que Indo está buscando, que va a abrir una sucursal aquí en Madrid y que está buscando a un interiorista Indo es una marca que... Es una marca de gafas y cristales. Vale. En ese momento era el número 1 a nivel en español. Cristales. A mí me suena de cristales. Pues, pero también de gafas. Tenía gafas. La base de las gafas, normalmente todo el mundo con las gafas pone marcas. Con lo cual, Indo no lo conoces como Indo, pero hay un montón de marcas que tenía. Vale. Y entonces saltas del retail de moda al retail de óptica. Sí, la diferencia más grande de todo esto es que en Cortefiel el dueño era el con el que tratabas, es el dueño. Esta es una empresa particular. Grande pero pequeña. Exactamente. Y no tienes contacto con el cliente. O sea, el cliente es una persona sola y siempre es el mismo cliente. Vale. Y aquí, en cada óptica hay un cliente diferente. Porque los clientes son los dueños de las ópticas y no Indo. No, aunque tú trabajas para Indo, Indo le da un valor añadido. Indo no solamente vende cristales y gafas, sino uno de los gruesos en ese momento de la venta de Indo era todo lo que es la maquinaria, que la maquinaria es lo que más sube. Vale. Las columnas de refracción, las máquinas biseladoras y todo eso. Y un montón Entonces, de repente te haces un experto en lo que lleva una tienda de óptica, claro, con su maquinaria y su laboratorio y todo eso, y además con un diseño, porque aquí, en Indo en ese momento había un diseño mucho más moderno, se diferenciaba de todo el resto de la óptica. Bueno, era bastante atractivo y bastante diferenciador, porque además cada tienda no se parecía entre ellas, cada tienda era un proyecto diferente, con lo cual era mucho más atractivo y creativo, exactamente. Y mira, yo ya estoy allí 5 años más o menos. Vale, y ya tienes vida. Ya no viajas tanto. Bueno, viajas, pero más tranquilo. Es otra cosa más tranquila. Bueno. Es otra cosa más tranquila. Y cuando llevo yo 5 años por ahí, pues ya estaba yo un poco cansado y demás. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, tuve una oferta de una empresa que luego se vino un poco abajo y demás. Y me dio por... Tenía una serie de contactos en ese momento, sobre todo con el Corte Inglés, y di el salto, porque el Corte Inglés me garantizaba una serie de trabajo. ¿Diste el salto al Corte Inglés? No, di el salto a montarme por mi cuenta. O sea, hasta ahí eres empleado. Sí. ¿Tienes la seguridad del empleado? Sí. En estos podcasts también intentaremos pues mirar... Sí, pues porque tenemos ese perfil emprendedor. Tú decides saltar. Me planteo, a ver, yo estaba colaborando también con un estudio, con una de las empresas que me trabajaba en el nivel de mobiliario, y por ellos conozco a un agente de Mostores Industrial. Vale. Mostores Industrial es una empresa que estaba ligada al Corte Inglés, es la empresa de mobiliario que tenía el Corte Inglés para sus tiendas y para otras tiendas. Entonces yo hablo con esta gente, que me las encuentro en una serie de actos y demás. Y entonces hablo con uno de los jefes y me dice que si me monto por mi cuenta me puede dar proyectillos y demás. Entonces, pues ya haces un salto al vacío, pero no es tan al vacío, porque tienes ahí un respaldo para poder... Sí, montas tu propio negocio, pero ya teniendo un yacimiento de clientes o de referidos donde te pueden venir clientes. Claro. Vale. Y donde tú tienes mucha más libertad creativa, que también es otra de las cosas que te dan. Pero claro, aquí el tema es, bueno, a ver, sobre todo para cualquier persona que no emprenda cuando es muy joven, aquí el tema está de que tienes un sueldo fijo a no tener un sueldo fijo, con las ventajas inconvenientes. Ni clientes fijos, claro, ni encargos fijos, ni nada. No, yo ahora te iba a preguntar, porque esta es una pregunta recurrente, y con los arquitectos, y yo con mis compañeros, y en el colegio de arquitectos muchas veces, ¿no? Si la arquitectura, y en tu caso la arquitectura de interiores, es una profesión creativa, o es un oficio, o qué pesa más. Y entiendo que cuando encima saltas a ser empresario, a ver si te puedes permitir tu creatividad o tienes que hacer lo que el cliente te dice y hasta qué punto. Y luego te iba a preguntar esa, y si tienes referentes en el mundo creativo y de interiorismo, es decir, ¿a quién miras tú o en quién te inspiras tú o cuáles son los proyectos? O sea, ¿qué te diferencia a ti, Enrique Muñoz, cuando haces un diseño o hacia dónde va tu línea? Porque todos tenemos al final un sello, una firma, como lo quieras llamar. Realmente
en el tema de los locales comerciales, mis referentes están más a nivel de arquitectura que de interiorismo. No hay nadie de interiorismo. Bueno, ahora hay un par de estudios que son más creativos, pero casi todos son todo lo que se refiere al local comercial los arquitectos, la arquitectura está por lo que impregna todo. Luego en interiorismo de casas sí que hay, porque bueno, aquí fundamentalmente hago locales comerciales, pero bueno, también hago algunas casas sobre todo empiezo con los clientes que al principio les hago el local comercial. O sea, lo fundamental es que el cliente tenga confianza en ti. Cuando tiene confianza en ti, ya te encarga todo. También tengo que recalcar que yo en Indo, al tratar directamente con el cliente, los clientes muchas veces no son de Indo, son míos. Entonces, cuando yo me voy, esos clientes se han estado a gusto y tienen un buen proyecto, es porque yo he estado detrás, con lo cual se viene. He dado al micrófono, no sé ahora. Se vienen, yo soy el referente, con lo cual en vez de llamar a Indo para que les haga algo, me llaman a mí. Yeah. Con lo cual también tengo ahí otro área y fundamentalmente la lucha que siempre hay entre la creatividad y la rentabilidad y todas estas cosas es un poco lo que quiere el cliente. Los locales comerciales, las inversiones en locales comerciales, muchos clientes lo ven como un gasto más que una inversión. Hay poca gente que tenga una visión clara de lo que es el tipo de negocio del retail. Entonces, muchos de ellos quieren lo más bonito y lo más barato. Con lo cual, bueno, tienes que ingeniártelas como puedes. Otros clientes sí que apuestan por tener un interiorismo impactante, atractivo y todas estas cosas que no todos lo tienen. Están dispuestos a pagar. Están dispuestos a pagar. No todo el mundo, claro, no todo el mundo quiere invertir tanto dinero. Que eso sí diferencia muchísimo, perdona que te diga, dime. Al tema de las casas. Las casas, para una persona, su casa puede gastarse lo que le dé la gana. Pero en la casa es un coste, mientras que en el local es una inversión. Lo que pasa es que, en mi experiencia, es muy difícil convencer al cliente de que vea esa diferencia, a no ser que sea un verdadero profesional que entiende dónde la va la inversión y cómo la recupera y por qué tiene que hacer esa inversión, que cuando es una casa que al final es un capricho. Aunque no lo queramos decir así o suene feo decir hoy en día parece que... A ver, también tenemos que ver la evolución que ha habido en interiorismo durante estos años. Cuando yo empecé, en el tema de corte fiel y demás, y un poco después, nadie pagaba a un interiorista para que hiciese su local. Se lo hacía, o eres una empresa importante o tenías ya un negocio importante, o te lo hacías tú. ¿Cuántos bares y demás conocemos que se lo ha hecho? Entras y dices, esto se lo ha hecho el propio... Recurrir a un arquitecto pues necesitaba una licencia. Yo un interiorista ni te cuento. ¿Y eso ha cambiado? Eso ha cambiado. Vale. Eso ha cambiado porque lo que más está abriendo hoy en día es el tema de hostelería. Y la hostelería cada vez es más atractiva. Saben que el diseño influye a la hora de atraer clientes. Con un diseño atractivo te atrae más clientes. Y entonces la gente sí que está empezando a cambiar su visión de la necesidad de gastar ese dinero en un interiorista porque es una inversión y porque eso le va a traer más clientes. Más clientes, exactamente. Lo que también es cierto, yo siempre lo digo, tanto en hostelería como en otras cosas, el interiorismo te trae clientes, pero si tú no le atiendes como tienes que atenderle y no tienes el producto que tienes que tener, al final el cliente va a venir una vez, pero no va a venir más. Y lo importante aquí en los negocios, como decía McDonald's, no es que vengas, es que vuelvas. Sí, que el interiorismo te trae al cliente la primera vez y luego le tienes que dar un servicio bueno para que regrese. Vale. Ya sabemos, o sea, con el ratito que llevamos, yo creo que ya sabemos un poquito quién es Enrique Muñoz, aunque empezó la pregunta muy amplia, pero ya vamos centrando, ¿no? Y a mí me gustaría añadir otra capa más, porque lo que te digo, como hemos compartido muchos ratos y muchas conversaciones, aparte de tu trabajo como interiorista, que puede ser más o menos mecánico en corte fiel o más o menos creativo, y después eres una persona inquieta e inquieta culturalmente. Y entonces yo sé que no te limitas solo a ver lo que hacen los demás o a ver las fotos o visitar el interiorismo que hacen los demás, sino que te gusta leer
y leer de la historia, y leer de la historia de la arquitectura, y leer de la historia del interiorismo, y estar al tanto de tendencias, de cómo ha evolucionado, que algunas de las cosas ya nos ha dicho cómo ha evolucionado y por qué. Y todo eso, además, te gusta escribir. Y tienes un blog, que exactamente no sé cómo se llama, es InShop, Revisión del Interior. Revisión Interior, donde escribes sobre todo este tipo de cosas y das que pensar, porque yo algunas veces he empezado a leer algunos de tus artículos y al final echas el rato, porque de uno saltas al siguiente y el otro no sé qué, y ya buscas información de cómo se organiza el comercio, de cómo han ido sucediendo grandes almacenes, comercio en la ciudad, centros comerciales. Entonces, cuéntanos un poco del blog y luego yo he extractado 3 temas que he visto recurrentes más o menos en la última temporada y me gustaría, porque entiendo que son tendencias o son polémicos, no sé. Entonces, cuéntanos un poco del blog, por qué empiezas, cómo empiezas y de qué cuentas y qué hablas allí, que yo creo que es muy, muy interesante, no solo para los que se dedican a ello, y luego te pregunto sobre temas más concretos. Pues yo empiezo con InShop, yo creo que en el año 2005-2006. Entonces ya hay un par de años hasta el 2008 en que aquello va estupendamente. Hay muchísimo trabajo y demás. Llega el verano de 2008 con la caída de Lehman Brothers y demás y todo se hunde. Entonces, de tener trabajo, pues los proyectos que estaban en marcha, muchos de ellos se congelan y pasas a no tener casi trabajo. No tener casi trabajo, casi nada. Entonces, donde ya tienes, perdóname, ahí ya das saltos, estás tú solo, tienes tu empresa, oficina, tus empleados, tu oficina, tu local, todo. O sea, que tienes una serie de gastos fijos, ¿no? Efectivamente. Y de repente no te entra trabajo. Bueno, no me entra trabajo a mí ni a casi nadie del mercado. Ahí empiezan a un montón de empresas a suspensión de pagos, a cerrar empresas y demás historias. Y es la época de los blogs, que va a ser una cosa muy antigua, pero es la época de los blogs. Bueno, pero ya muy antigua, pero como hemos hablado de cuando no existían ni teléfonos móviles ni internet, los blogs ya parece súper moderno. Súper moderno, pues exactamente. Es ya la época de los blogs. Y entonces yo tenía un amigo que tenía un blog y que, bueno, un blog era un chorrada de blog, pero bueno, que tenía tráfico y que era divertido. Y me planteé, ¿por qué no hago un blog que dé valor añadido a la empresa? Si yo hablo del comercio, ya no eres un interiorista que le gusta hacer no sé qué, sino que eres una persona que sabe sobre este tema. Y entonces pues empiezas el blog, empiezas con entradas muy tonteras, no sé qué, no sé cuántos, y poco a poco pues te vas introduciendo más en el tema, vas viendo, bueno, pues la historia del retail, cómo va cambiando, que al final el otro día puse una entrada sobre las experiencias del retail y no sé quién me comentó que eso ya estaba. Y efectivamente, si es que cuando lees El paraíso de las damas de Zola, que habla sobre la aparición de los grandes almacenes en París, de cómo surge de la tienda normal, pues la gente entra en una especie como de palacio y entonces tienes ahí todo que lo puedes tocar, que antes pues el producto estaba todo detrás de un mostrador y todas esas cosas pues hace que como que haya un cambio de chip a la hora de comprar y la gente prefiere pasar la tarde de compras que no ir a una tienda detrás de un mostrador y pedirle la camiseta esa que... Porque además, no solo, porque cuando tú ves el producto, el producto de impulso te lo puedes llevar con mucha más facilidad, aunque también te lo puedes robar. Pues todo eso al final vas investigando, vas aprendiendo cosas y vas viendo cómo va el mercado, cómo, bueno, y eso pues lo escribes y te aporta a ti y aporta a otras personas. Entiendo que además esa labor, el hecho de preparar los artículos del blog, te hace a ti buscar información, claro, estudiar a lo mejor cosas que no habías estudiado en la carrera o que en tu ejercicio en la carrera no se estudia absolutamente nada de esto. Con lo cual te conviertes en un consultor más que mero interiorista, sino que ya sabes de dónde situar las tiendas, por qué se sitúan las tiendas, claro, análisis de flujo de las personas o en función del tipo de comercio, si has mencionado compra por impulso o no, cómo son el recorrido interior en la tienda para incitar a la compra, claro, los modelos de negocio, o sea que ya vas más allá de lo que es el mero interiorismo o el mero material físico. Todo eso es interiorismo. Vale, pues explícanos eso. Vale, me parece bien. Venga, pero eso no vale solo decirlo. Claro, es que la gente cree que interiorismo es poner bonito algo. Sí. Y no es eso. Vale, pues ¿qué es? A ver, es que son un montón de factores. Primeramente es diseño. O sea,
el diseño. Y el diseño abarca muchas cosas. Porque si yo soy el dueño del local o el dueño del negocio, pues ¿con qué objetivo? Porque tú lo querrás poner muy bonito, yo lo que quiero es facturar. Tú lo que quieres es facturar más. Sí. O sea, la forma de convencer a alguien de que hagas esto y no hagas aquello, sí, es porque con esto vas a vender más. Vale. En el comercio, en casa no. Sí, en el comercio. Vamos a... Sí. En el interimismo comercial, si el poner el mostrador aquí o el poner el mostrador allí, tú se lo tienes que explicar, se lo tienes que justificar. Y entonces dices, porque mira, la persona entra y normalmente mira, porque estamos en un país donde miramos a la derecha primero y luego a la izquierda, no en los países anglosajones, que miras a la izquierda. Pues si tú pones el producto, cuando entras, tienes el producto a la derecha, lo primero que vas a hacer, la zona más caliente es la zona de la derecha, más que la de la izquierda, entonces tienes que poner la entrada más cerca de la derecha. Bueno, hay una serie de cosas. Y todo eso lo tienes que justificar. Eso es el diseño. Y luego una vez que tienes el diseño, o sea, cuando ya te tienes todo centrado y tienes el diseño muy planificado, que es una cosa más... Y todo eso lo ofrecéis en tu estudio. O sea, es decir, claro, cuando te llega un cliente que quiere hacer un local comercial, tú empezáis analizando qué tipo de comercio es, claro, qué sector es, y cómo es la experiencia de compra, para empezar a diseñar con esos motivos. La funcionalidad es lo principal. En cualquier cosa de funcionalidad es principal. Y una vez que ya tienes la funcionalidad hecha, ahí luego ya viene la estética. Vale. Estética, pues. Pero la funcionalidad es, te gastes poco o te gastes mucho, la funcionalidad es la misma. Y entráis, perdona, y me estoy alargando más en esto, que era una pregunta que ni siquiera estaba aquí, pero y entráis en ese proyecto cuando el cliente ya tiene un local y entonces tú ya aplicas esa funcionalidad a ese local, o incluso te llegan clientes que digan, mira Enrique, yo quiero abrir, no sé, una óptica en este barrio, ¿vamos a buscar un local o qué criterios tienes para buscar un local? Normalmente no me llega, muy poca gente, solamente los de confianza, lo que ya has trabajado con ellos, ¿sí? Si tienen que abrir un local, te llaman para que tú veas... Porque ya saben que tú estás aportando ese valor. Exactamente. Vale. Si ese local es óptimo o no, no solamente bajo el punto de vista de instalaciones y barreras arquitectónicas para abrirlo y situación. Hoy en día en el retail hay una regla que dice que la regla de las 3 es para tener éxito, que es emplazamiento, espacio y empleados. Emplazamiento, espacio y empleados. Vale. Número 1, emplazamiento. Tú, para tener éxito en un negocio, tienes que estar en un buen sitio con un flujo de gente determinado, a no ser que seas una locomotora. ¿Por qué los centros comerciales dan muy barato o casi gratis los espacios a las grandes marcas? Porque son las que atraen al resto de la gente. Entonces, primero, ellos a lo mejor no pagan un tanto por ciento de las ventas, pero a los centros comerciales les interesa que esas marcas estén allí, porque son las que van a atraer a la gente allí. Si tú abres un Corte Inglés y lo abres, bueno, antiguamente el Corte Inglés, hoy en día el Corte Inglés no tiene nada que ver. Tú abres un Corte Inglés a las afueras, aquí, por ejemplo, toda esta zona se convirtió en una zona comercial, porque el Corte Inglés atrae mucha gente. Y entonces alrededor del Corte Inglés... Pero no somos Corte Inglés. Entonces yo te voy a ti y te digo. Entonces tú me has dicho, primera es emplazamiento. Emplazamiento es lo fundamental. Vale. Segunda es... espacio. ¿Qué miramos ahí? Pues mira los metros cuadrados. O sea, depende del negocio que tengas y los metros cuadrados que tengas. ¿Metros cuadrados o metros cúbicos? Que esa es una discusión que tengo yo siempre. A ver, los metros cúbicos lo que te hace es que puedes crear una entreplanta, que puedes crear una segunda planta, y eso normalmente no se puede crear, o sea, por mucho que otro cúbico que tengas. Una sensación en el espacio diferente. A ver, la sensación en el espacio es una sensación, pero si tú tienes metros cuadrados, tienes 27 metros cuadrados y tienes que poner una colección, por ejemplo, de ropa muy elevada, la ropa se ve de una altura hacia abajo. Todo lo que tengas para arriba puedes poner maniquís o puedes poner bustos. Vale, luego tenemos emplazamiento de espacio. En espacio entiendo que incluyes también, por ejemplo, metros de fachada, forma... los escaparates, hoy en día todas esas cosas cada día cambian más. Escaparates y demás historias, a veces ya la tienda es el propio escaparate. Pero bueno, escaparate, barreras arquitectónicas, hoy en día, por ejemplo, con las leyes que hay de urbanismo y demás, si hay unas barreras arquitectónicas muy fuertes, no puedes abrir la tienda. Y por otro lado, todo lo que esté en una primera planta hoy en día, a no ser que seas un gran comercio y tengas escaleras mecánicas o cualquier otro medio de subida así que no sea manual,
la gente le cuesta mucho subir una primera planta y todo lo que tienes en la primera planta no lo vendes. Y entonces, en España, por ejemplo, eso cambia mucho, por ejemplo, en Alemania. En Alemania sí que la gente sube con mucha facilidad a la primera planta, pero en España no. Somos más vagos. Sí, o sea, por ejemplo, los pequeños Zara Home que hay, que tienen 2 plantas, la gente no sube a la planta primera. La tercera es empleados. Empleados. Si tú cuando entras, el empleado no te atiende bien, eso pasa en un bar o pasa en una tienda igual, no es simpático contigo o no sé qué, pues tú le pones la cruz y no vuelves. Pero entiendo que tú como interiorista y con los servicios que dais en Inso controlas las 2 primeras. Emplazamiento y espacio. Normalmente suelen controlar la segunda, porque la primera la suele, cuando nosotros llegamos casi siempre ya el local está cogido. Tú le puedes asesorar a alguien que tiene confianza contigo y le dices, hombre, yo este local no lo veo porque creo que no está en el mejor sitio que tú debieras estar. Pero la decisión final la tiene el inversor. Vale. Claro. Te decía que todo esto venía por el blog y por las labores de consultoría y por tu inquietud cultural, que sabes más allá que el mero interiorismo. Y te decía que he sacado 3 temas y uno lo has mencionado tú de pasada, pero entonces vamos a empezar con ese. Y dice, el comercio físico. Sí. Porque ahora ya diferenciamos entre el online y el físico. El comercio físico, más que una compra, una experiencia. Sí. Cuéntanos por qué, porque esto es el titular solo de uno de tus artículos, sin que nos vayamos el resto de la hora con que yo sé que da para eso, y además entraríamos en discusión. Me está costando no discutir contigo, Enrique, porque ya sabes que no siempre tenemos la misma opinión y entonces en estas conversaciones es más interesante pinchar al otro que tal, pero tampoco quiero aquí que se convierta en una batalla. Pero sí, desarrollanos un poco eso, más que una compra, una experiencia. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando aparece el comercio online, pues el comercio Amazon, fundamentalmente, que es la que yo creo que es con la primera empresa fuerte que aparece el comercio online, con su venta de libros y luego todo el resto de las cosas, pues poco a poco empieza a comer mercado al comercio físico. Uh-huh. Primeramente porque, claro, los gastos del comercio online no tienen nada que ver con los gastos del comercio físico. No tienes un local en una buena calle, no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar instalación de nada, no tienes que pagar interioristas. No tienes que pagar interioristas, no tienes que pagar empleados cualificados que te pueden asesorar al cliente, sino que lo único que tienes que hacer es, que bastante, crearte una página muy potente y muy buena y una serie de cosas para que la gente llegue allí. Entonces, eso cambia no solo online, sino cambia el físico. Claro, ¿Cómo? ¿Cómo cambia el físico? Pues cambia que la gente está comprando más online que físico. Luego llega la pandemia y la pandemia ha significado un punto de inflexión al tema online. Vale. Porque llega un momento en que la gente no puede salir de casa y todas las compras y la mayoría de las compras que tiene que hacer es online. Y entonces, gente que queda reacia a la compra online, pues lo ve ya como algo más normal, se acepta y ya no le tiene miedo al online. Porque antes, no, porque si yo no voy a comprar online, pero bueno, me clonan la tarjeta, no tengo seguridad, no sé qué, no sé cuánto. Ya se dan cuenta de que no, que ese paso ya ha pasado. Y entonces, para que tú atraer un cliente a la tienda, tienes que aportarle mucho más que un producto. Tienes que aportarle cuando va a esa tienda, pues se lo va a pasar bien. Al final se lo va a pasar bien porque va a haber cosas y le tienes que dar muchos impulsos para que además no te compre una cosa, porque tú vas en internet, vas buscando un libro y compras ese libro nada más. Si tú vas a una librería, te puedes llevar ese libro y ves en la mesa otro que te puede interesar y a lo mejor sales con 3. Entonces, hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Con lo cual, si tú tienes en tu tienda, vienes puestos los artículos, tienes musiquita, tienes, bueno, por ejemplo, en todo el tema de comida, te dan a probar algo, pues todo eso al final, pues... o sea, un servicio añadido que no recibes online. Claro. O sea, si tú, por ejemplo, vas a un sitio y pruebas unas galletitas que te gustan, a lo mejor te las compras. Vale, está entendido. Pero ahora te voy a poner, y te digo que me cuesta discutir, pero ahora te voy a poner a discutir a ti contigo mismo, porque el otro tema, o sea, no voy a ser yo quien te lleve a la contraria, sino tú mismo.
El otro tema que tengo anotado aquí es productos de lujo en entorno low cost, que parece que contradice justo eso que me estás diciendo. No, a ver, ese artículo lo dice precisamente porque o sea, toda esa experiencia que tú me estás diciendo que ahora hay que tener, resulta que esta gente no, vende lujo y encima lo vende gastándose lo menos posible en el interiorismo de la tienda. Ese artículo le escribo precisamente porque hace poco me pasó un caso muy curioso. Una clienta quería vender zapatos a 300 euros y se quería gastar en una reforma 10.000 euros. Vale. Y yo le dije que eso no era posible, que no era posible, que no era coherente. Entonces, solamente... Perdona, ya por cotilleo. Sí. ¿Una clienta a la que finalmente le has hecho el proyecto o no? No se lo llega a hacer porque con 10.000 euros... Entonces no decimos marca ni decimos nada. No decimos nada. Con 10.000 euros no se puede hacer... O sea, tienes que pagar los gastos del interiorista, tienes que pagar un montón de cosas y con 10.000... Y la obra y todo. Y la obra y los muebles y todo, ni siquiera con eso. Y luego también hice otra tienda que tampoco la hice, que era un propietario que quería vender perfumes y demás de un precio de 70, 80, 90 euros, perfumes propios, y quería poner muebles de Ikea. Hacerlo todo como vale, Ikea. Pero entonces, lo que nos estás contando es el ejemplo de lo que no hay que hacer, o sí existen buenos ejemplos donde vender productos de lujo en entornos low cost. El ejemplo de lo que no hay que hacer es la coherencia. Solamente las firmas de lujo emplean el low cost cuando están en un outlet, entonces ese producto de lujo está rebajado y entonces lo vendes como... no lo puedes vender porque le estás quitando valor añadido. Cuando tú, por ejemplo, no es lo mismo el caso contrario, que ese caso contrario se utiliza mucho. Productos low cost en entornos de lujo. Inditex estás dándote producto low cost en entornos de lujo. Que le estás dando un valor añadido al producto. De la otra forma le quitas el valor añadido al producto. Le estás rebajando. Vale. Al hilo de esto, he visto en tu blog también, y lo he visitado yo porque está en Madrid, ahí en la zona de... se llama eso, Alonso Martínez y por ahí, una tienda de zapatillas caras, pero el interiorismo es súper básico. No es tan básico. Vale, venga. ¿Cómo se llama la marca? Que no recuerdo. Se llama Veja. Veja. No es tan básico. Es que la gente al minimalismo lo llama básico. Una cosa... Desarrolla eso. Una cosa es ser simple y otra cosa es ser sencillo. ¿Vale? Entonces esa tienda es sencilla. Esa tienda es sencilla. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que apreciar en esa tienda? Pues tienes que apreciar, primeramente, la rehabilitación que han hecho para llegar ahí, ¿vale? Porque parece poco. Luego tienes unas cristaleras de casi 3 metros de alto en un cristal nada más, con un perfil mínimo, una apertura de eso. Tienes que apreciar un montón de cosas que la gente no aprecia. O sea, tenemos que mirar lo que no se ve. Lo que no se ve. Vale. En el minimalismo, tú lo ves y dices, esto es muy sencillo, esto es barato. Y realmente no, porque a lo mejor luego los materiales con lo que está hecho, lo poco que está hecho con los materiales es muy caro. Y llegar allí, hay que tener una idea. O sea, realmente eso es un concepto de tienda, una tienda brutalista, no sé qué, no sé cuánto. Y es un concepto, pero el brutalismo no significa... O el minimalismo, es que estamos muy equivocados. El minimalismo no significa low cost, porque a lo mejor es minimalista, pero tienes el suelo que es de hormigón continuo y que vale muchísimo más caro que poner una tarima de madera. Es el triple de precio. O sea que cuando visitemos las tiendas o cuando vayamos de compras, o a los que no nos gusta ir de compras, que podamos echar el tiempo de dedicarnos a mirar otras cosas, miramos eso, o sea, tenemos que mirar lo que no se ve. A ver, normalmente eso no se ve. Tú entras en un sitio y no te fijas. ¿Te gusta o no te gusta? Y no sabes por qué te gusta o por qué no te gusta. No lo analizas. A ver, si entramos un profesional como tú o como yo, vemos un montón de cosas, pero la mayoría de la gente es la sensación que recibes. Tú entras en un sitio, huele bien, tiene música agradable, la luz te acompaña, pues el producto lo tienes aquí a mano, está bien iluminado, no sé qué, pues estás encantado de la vida. Sí, no hace falta mirarlo, simplemente lo percibes. Lo sientes. Estamos llegando al final, no sé cuántos minutos nos quedan. Aquí hablamos de ciudad, hablamos de vivienda y hablamos de mercado inmobiliario. A mí me gustaría preguntarte, porque sé que también, aunque tu foco fuerte es el inmobiliario, o sea, el interiorismo comercial, y hemos hablado todo de eso, pero ese comercio electrónico ha llevado también a que muchas calles pierdan ese potencial comercial y muchos locales comerciales han dejado de tener ese potencial comercial. Y yo soy consciente de que tú has hecho también
muchos proyectos últimamente, los últimos 5 años, por ejemplo, que son precisamente eso, el cambio de uso de local comercial a vivienda, o bien para vender directamente, o bien para alquilar de larga duración, o incluso para alquiler turístico. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste ese proceso? Es decir, cuando te llega un cliente que está interesado en comprar o ha comprado un local comercial, pero que no tiene salida comercial. A ver, he hecho varios casos de clientes, que tengo clientes que tenían locales, que tienen varios locales o tienen, bueno, pues que son, tiene una especie como de cadena, como si dijésemos, y algunos locales se ha quedado en una zona donde ya no es comercial. Entonces, lo que en vez de deshacerse de ese local es suyo, en vez de deshacerse de él, lo convierte en vivienda. Pues mira, tengo un caso ahí en la Celebración de los Reyes. Pues el comercio se ha desplazado hacia otra zona y él se ha quedado allí solo, pues con dos más, que entonces pues no vendía suficiente, no era rentable ese local, y entonces el local era bastante grande y había posibilidades, lo ha convertido en 3 apartamentos para alquilar. Y pues mira, se acabó la obra y lo alquiló, a la semana lo tenía alquilado los 3. Lo que no consigue alquilar como comercio, ya. Como comercio no se puede alquilar. Date cuenta que hoy en día tú, si entras en internet, ves a todas las marcas de ropa, a todas las marcas que están creando nuevas, todo el mundo empieza con el comercio online. ¿Por qué? Porque mucho más, la inversión es muchísimo menor. Cuando ya les va muy bien las cosas, empiezan a poner tiendas físicas, porque se dan cuenta de que el salto al físico le multiplica la caja. ¿Y eso te ha ocurrido con clientes que ya eran los dueños de los locales? Luego también hay clientes que como inversión han comprado un local. Vale. Y por ejemplo, si te llega un cliente que quiere comprar un local como inversión, ¿tú qué le recomendarías? ¿O cuáles son tus consejos principales? A ver, yo que cumplan la normativa para que le den la licencia. En Madrid hay una serie de normativa bastante estricta para convertir un local en vivienda. Creo que ayer salió la nueva, que es aún más estricta y sube a 40 metros cuadrados la superficie mínima para... Antes eran 35, me imagino que ahora subió a 40. Pero no solamente son los metros cuadrados, no puede haber barreras arquitectónicas, no puedes, tienes que tener una serie de metros cuadrados de iluminación y ventilación, y si no cumples eso no te dan licencia. Entonces tener un local sin licencia no te sirve para nada, porque en cualquier momento te lo pueden cerrar. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que el comercio online ha modificado qué y cómo ocurren las cosas en el comercio físico, que además ha desplazado las zonas de comercio físico a zonas céntricas de la ciudad, con lo cual... Y los barrios se quedan con las cuatro comercios, con la panadería, la farmacia y 3 cosas más. Y hace que esos locales comerciales se estén transformando en vivienda por darle un uso real y una rentabilidad. Para que no esté cerrado, exactamente. Eso es una cosa que va a más. Va a ir a más. Pues yo creo que, gracias Enrique, lo vamos a dejar aquí. Aprovecho para dar las gracias a Mar Real Estate, que es nuestro patrocinador principal, sí. De hecho, estas entrevistas estamos grabando en la oficina de Mar Real Estate de Madrid Centro. Es una agencia inmobiliaria que está liderando la revolución inmobiliaria en estos momentos. Se dedican a vender, sé que tienen el mejor plan para vender tu vivienda, por ejemplo, en mucho menos tiempo, por más dinero y con 0 problemas. O sea que gracias a Más Real Estate. Gracias, Enrique. Espero que hayas disfrutado la conversación, en este caso grabada y todo. Y nosotros sí. Nosotros seguiremos. Si hay que reformar en la casa que te vende Más Real Estate, nosotros te la reformamos y te la dejamos impresionante para entrar. Gracias. Yo recomiendo a los que habéis llegado hasta aquí en el podcast que ahora hagáis una visita al blog de Enrique, porque realmente sí es enriquecedor y seguramente vais a conocer cosas que no sabéis el por qué. O sea, tenéis la experiencia como consumidores, pero el por qué o la historia, que es muy interesante. Que se puede entrar a través de inshop.es y en el apartado blog ya está ahí. Dejaremos abajo en el texto, dejaremos el enlace para que lo tengan más sencillo. Y doy gracias a los que nos habéis acompañado hoy hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Os pido por favor que no olvidéis suscribiros, darle al like y seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, adiós.